Remevet presenta. Vamos a ver rápidamente algunos detalles que toca analizar en el estudio de la médula espinal y lo que nos puede afectar más comúnmente en la casuística, que es la enfermedad degenerativa de disco intervertebral. Los detalles que hay que ver en ese respecto. Generalmente, el estudio de pacientes en patologías de médula espinal obedecen a trastornos ya sea en la locomoción o en la propiocepción o dolor específicamente. Y una de las patologías más comunes o más frecuentes en la práctica clínica es la enfermedad de disco intervertebral como tal. Y está distribuida básicamente, y eso es a nivel mundial. Estaba hablando con Daniel y las cifras son muy parecidas también a las que manejamos acá. Este fue un estudio que se hizo hace muchos años, pero hizo en 30.000 pacientes, y el 14% aproximado de la casuística corresponde a cervical, y aproximadamente el 85% está sumado entre la región toracolumbar y la región lumbosacra de patologías. Y lo que buscamos examinar es dos cosas. Una, el disco intervertebral como tal, en su conformación anatómica, y la segunda es el canal vertebral, que es en realidad el sitio donde va alojada la médula espinal y el tejido peridural de la médula espinal, que generalmente corresponde a grasa, y adicionalmente el líquido cefalorraquídeo. Esas son las dos estructuras más importantes. Sin embargo, ustedes van a ver que tienen algunos casos, inclusive instalados en las máquinas, en los equipos, y son patologías que son extramedulares, extradurales, que son de la vértebra o de otros sitios cercanos, tejidos, y logran ingresar al canal medular. O sea que todas las estructuras anatómicas, aparte del disco y de la médula espinal, tienen que ser examinadas, no solamente en traumas, sino en enfermedades compresivas de tipo degenerativo o neoplásico. El disco intervertebral ocurre un proceso degenerativo que básicamente no lo vamos a estudiar en detalle, pero es un cambio en la conformación física del disco y un cambio en la conformación química. Esos cambios los vamos a poder examinar en la resonancia magnética, que es el cambio en la morfología anatómica normal. Y lo que tenemos que observar en el disco intervertebral sano o normal es la conformación anatómica del reborde ventral, que no ofrece cambios, digamos, de tipo fisiológico sobre la funcionalidad de la médula espinal, pero que es importante observarla porque muchas veces es un patrón que nos puede ayudar para observar pequeñas deformaciones que se desarrollan en el disco intervertebral en el reborde lateral y generalmente están relacionadas con compresiones radiculares. Es importante siempre examinar el reborde ventral porque nos ayuda a veces a poder determinar que es un disco enfermo o un cuerpo vertebral enfermo cuando está asociado a otras patologías del cuerpo vertebral y puede producir compresiones radiculares laterales como las vistas en la exposición anterior. Lo más importante son las compresiones dorsales que se generan del disco intervertebral, que son en la región central o en la salida de los nervios vertebrales. Adicionalmente a esto, las estructuras del disco pueden ir acompañadas de deterioro, que puede ser una ruptura del núcleo pulposo que sale en su totalidad o parcialmente hacia el canal medular, que puede ser calcificado o no calcificado. En la mayor porcentaje de veces está calcificado, pero hay un número que va entre el 15 y el 30% que discos no calcificados pueden extruir y salir hacia el canal vertebral y producir una compresión. Ahorita vamos a ver ejemplos de esos. Y las protrusiones discales generalmente, la mayoría son centrales, pero pueden ser también derechas o izquierdas, como les dije. Lo otro que tenemos que examinar siempre en la columna vertebral, cuando vemos la médula espinal, siempre es el reborde de la médula espinal y se debe observar y analizar el reborde ventral y el reborde dorsal, puesto que la hipertrofia del ligamento amarillo y del ligamento flavo acá en la región lumbosacra es muy importante y esas compresiones dorsales pueden ser críticas e indicativas de procedimientos terapéuticos en los pacientes. Lo otro que debemos ver es la integridad de los discos intervertebrales en los cortes sagitales, los cuales deben de estar hidratados correctamente y deben ser hiperintensos para que concuerde con la ubicación del núcleo pulposo. Bueno, no vamos a hablar de la enfermedad discal como tal en detalle, pero es importante conocer simplemente que la mayoría o muchas de las extrusiones discales pueden ser centrales, pero pueden ir parcialmente hacia un lado o hacia el otro y puede inclusive rodear dorsalmente la médula espinal en algunos casos
hemos visto. Este es un paciente condrodistrófico que presenta una destrucción, como la mostraba anteriormente, una salida de núcleo pulposo, pero si ustedes observan con detenimiento, si por convención internacional decimos que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, adicionalmente el software de los equipos de resonancia magnética presenta un marcaje ya de tipo convencional. Siempre la L está de este lado y siempre marca el lado izquierdo. Los software de medicina humana vienen hechos para decúbito de recumbencia dorsal y está a lo contrario. Entonces, por eso cuando se trabaja en medicina humana toca marcar el paciente de otra manera. El lado izquierdo, entonces podemos decir que presentamos una extrusión de material de núcleo pulposo, que esta lesión es compatible con una extrusión de material del núcleo pulposo del disco intervertebral lateralizado del lado derecho. Se observa la lesión y está comprimiendo completamente la médula espinal y le está ocupando el espacio. Estas son lesiones ocupantes de espacio. Aquí podemos ver la explicación morfométrica, morfológica del mismo tipo de lesión, pero tiene que estar central. En trauma medular, en enfermedad de disco intervertebral, las lesiones pueden ser unifocales, multifocales o bifocales, o pueden estar relacionadas además con lesiones en otras estructuras de la médula espinal o de los cuerpos vertebrales o las estructuras adyacentes. Para mostrarle un paciente que es remitido por una sospecha de compresión a nivel de la articulación lumbosacra, la estenosis lumbosacra, y sin embargo se le hizo un estudio hacia la región lumbar craneal y presentaba adicionalmente una extrusión y una compresión medular a nivel del lumbar craneal o lumbar 1 o lumbar 2. ¿Qué sucede? Que entre el 25 y el 33% de los pacientes, por estudios previos, se sabe que en trauma medular agudo pueden presentar otro tipo de lesión concomitante. Ahora, los pacientes que presentan lesiones de motoneurona alta y motoneurona baja simultánea pueden en determinado momento predominar los signos clínicos de motoneurona baja en este caso. Otra cosa, que pacientes que tienen estenosis lumbosacra crónica, que es una enfermedad crónico-progresiva, pueden exacerbarse los signos y por una extrusión aguda pueden llegar a presentar paraplejía. Es decir, cuando ustedes vean un paciente que tiene estenosis lumbosacra, como en este caso, y el paciente es parapléjico, hay que buscar el problema o la lesión de la médula espinal más craneal. Por eso siempre, generalmente cuando se manda a un paciente con paraplejía o una paraparesia no ambulatoria y se remite al servicio de resonancia magnética para realizar un estudio en la región lumbosacra, se busca la lesión más craneal porque generalmente son lesiones concomitantes que puede causar sintomatología mixta en el paciente o puede predominar una de las dos, según sea el caso. Para mostrarles además, cuando se estudia la médula espinal, lo primero que se hace o lo primero que se debe hacer de forma mandatoria es una aproximación en T2 para poder encontrar en qué punto puede estar la lesión más importante. Aquí vemos que en este espacio está la lesión aparentemente más importante. Se hace un recorrido por toda la médula espinal, pero adicionalmente al T2 es deseable que las lesiones de médula espinal en la región toracolumbar, lumbosacra y aún en la región cervical, le vamos a mostrar dos ejemplos de esto, se realice una secuencia adicional que no está dentro de las que vimos ahorita en el encéfalo de forma rutinaria, que es la secuencia STIR o FASAT. Es una secuencia donde satura la grasa para poder ver en detalle la médula espinal y que es muy importante porque nos muestra el conducto ependimario o central de una forma más clara, nos puede determinar si hay una solución de continuidad del conducto ependimario o central, que es lo que nos determina que puede haber un edema o una lesión intramedular concomitante, y adicionalmente a eso nos muestra además el tejido peridural y el líquido cefalorraquídeo para determinar en algunos casos cuando nos ayuda para determinar la presentación de algunos casos de aumento del espacio subaracnoideo por las llamadas hoy en día cisternas paraespinales o cisternas subaracnoideas o quistes paraespinales anteriormente.
que son lesiones que si bien por sí solas no se consolidan y producen plasticidad neural y no pueden ser asintomáticas, cuando existe una obstrucción de disco intervertebral o una compresión crónica o aguda, pueden exacerbar los signos y aumentar la compresión. Para mostrarles ya en la región cervical, que es otra región que es muy frecuente, pero ya vieron que mucho menos que la región toracolumbar de presentación de lesiones, pero por su grado de sintomatología y efectos sobre el paciente, sobre los 4 miembros o excesivo dolor en movimiento del paciente, es una región que es muy crítica y que recibimos muchos pacientes para estudio de esta región. En este caso, siempre tenemos que observar los cuerpos vertebrales, los espacios de los discos ocupados por los discos intervertebrales y lo que les decía, el reborde dorsal de la médula espinal y el reborde ventral de la médula espinal. Y en un caso muy clásico podemos encontrar aquí, a nivel C4, C5, una elevación del reborde de la médula. Además de eso, aquí va el ligamento longitudinal ventral, el cual es inervado y su compresión o su pellizcamiento o por efecto de un disco intervertebral en protrusión o extrusión puede producir un dolor severo. Adicionalmente a esto, se puede producir compresión de las meninges que cubren la médula espinal. Este mismo paciente, visto en un corte transverso, en convención internacional, podemos ver la médula espinal perfectamente rebordada hacia el lado izquierdo, en este caso por convención. Esta L significa la lesión, que es lo que está indicando, es digamos aplicada en este sitio, y podemos ver la elevación de ese material discal que está produciendo una compresión muy severa de esa médula espinal. Estos son pacientes que según la signología, algunos se ven en la imagen muy dramáticamente, pero ceden a los tratamientos y otros pacientes deben ser intervenidos como única opción de manera quirúrgica. Eso solo lo podemos ver de una forma detallada en resonancia magnética, pero lo más importante, determinar lo que les decía, el conducto ependimario central, que puede verse en todo el centro de la médula. En algunos casos, por artefacto, se puede dar duplicación de ese conducto, o sea, se puede ver como si hubieran dos conductos, como si estuviera ramificado, pero como le digo, puede ser un artefacto frecuente en la región cervical, según se haga la secuencia, o por respiración. ¿Sí? Acá. Sí, porque a veces pues encuentras este patrón como hipertenso en el parénquima medular. No sé si es porque está copia de imagen lateralmente. Dices tú, este patrón. Bueno, existe un artefacto, como aquí está la cisterna magna, existe un artefacto que es importante que lo conozcamos como, si los equipos de alto campo tienen la ventaja de que puedan hacer cortes más finos y no presentan un artefacto que se llama volumen parcial, que es cuando el líquido cefalorraquídeo o cualquier tejido se puede extrapolar y ver como si ingresara al interior de la médula espinal. Está buena la pregunta, es muy buena. Algunos se pueden ver no definidos, algunas veces puede ser otro tipo de lesión, por ejemplo cuando hay una atrofia o un infarto previo. Pero esto que muestras aquí sí corresponde generalmente, si el paciente no tiene sintomatología concomitante y además de eso vemos en varias secuencias, no corresponde necesariamente a un edema. Puede ser perfectamente que generalmente es un artefacto por movimiento o un artefacto por volumen parcial. Se puede presentar. Lo otro es esto que se presenta acá. Cuando vean ustedes una leve compresión a nivel de C2, C3, no siempre corresponde a una protrusión del disco o una hernia discal. A veces es una ubicación normal de la médula espinal en esta zona. Y eso está descrito en algunos artículos de artefacto, que no siempre hay que describirlo como una protrusión C2, C3. Tiene que ser clara y sintomática para que sea descrita y adicionalmente eso tiene que verse de una manera efectiva, ¿no? A veces hay muy leves elevaciones. Aquí en este caso la más importante es esta, pero la pregunta es muy buena porque lo otro es el ligamento apical acá y el alar que se pueden observar para que tú puedas determinar si hay de pronto un edema o algo de estos ligamentos en un trauma. Primero, que exista un antecedente de trauma del paciente, una sintomatología previa. Y segundo, que en los estudios contrastados se pueda lograr ver algún detalle que nos indique que hay un edema activo de esa zona, o sea, que hayan datos concomitantes para poder decir con cierta aproximación que hay una inflamación de una estructura ligamentosa alrededor de la articulación C1, C2, porque de lo contrario puede ser normal, o sea, la hiperintensidad y puede ser normal.
Luego pasamos a este paciente y le miramos en un T2 modificado, este es un equipo de alto campo, y vemos una extrusión que está comprimiendo igual la médula espinal. Lo más importante al ver las extrusiones de la médula espinal o las protrusiones en algunos casos es siempre detallar si existe edema concomitante, que puede ser perilesional o puede ser hacia craneal o caudal, y de la presencia de ese edema en la sindología clínica depende la toma de decisiones y el pronóstico de ese paciente, que se da junto con la clínica. Se dice que en pacientes que tienen entre medio y un cuerpo intravertebral puede ser reversible, que pacientes que tienen de 2 a 3 cuerpos vertebrales, el segmento medular afectado con edema, la irreversibilidad, es más posible que sea irreversible el proceso y tiene peor pronóstico. Se han realizado estudios en los cuales se han medido la cantidad de diámetro medular o diámetro del canal medular ocupado por el material y no se ha encontrado una correlación directa entre la cantidad de material extruido, la sindología del paciente, y no se ha encontrado una correlación directa entre la cantidad de material extruido y la recuperación de los pacientes, mientras que sí se ha encontrado una correlación entre la presencia de edema y la prognosis o pronóstico del paciente. Entonces, en este caso es más importante no solamente determinar dónde está el daño, sino hasta dónde llega y si la médula está involucrada. Este caso, el que le acabo de mencionar previamente, donde vemos el conducto ependimario central y ustedes ven acá otra imagen del conducto ependimario central. Es para que sepan simplemente que depende de la secuencia que se utilice, de la velocidad. Esta fue una secuencia hecha en un equipo de alto campo, donde se hizo una secuencia muy rápida y puede presentar este tipo de duplicación de la imagen del epéndimo y es un defecto o un artefacto que podemos ver, para no pensar que es una malformación anatómica. Lo otro que se puede dar es que se puede duplicar la imagen, o sea, aparecer un axis aquí y si se alargara más la imagen, otro axis acá, y es un enrollamiento de la imagen. Se hace cuando los estudios se hacen muy rápidos en la secuencia T1 o T2. Esta imagen acá es para mostrarles que asimismo, como se hace en T2 para la localización de la lesión, el STIR es una secuencia que se utiliza para poder determinar cuando hay edema, se ve totalmente hiperintensa la zona y nos determina la prognosis de esa lesión en el paciente. En este caso, vamos a examinar un segmento o un pequeño segmento de la médula espinal donde presenta una lesión. Tenemos un cuerpo intervertebral, otro cuerpo intervertebral, en este caso está señalado perfectamente, T13, T12T13 y T13L1, y vemos acá la región ventral que hay una deformación con un tejido condroide y calcificado aquí, hay cambios en el disco intervertebral y hay lo que les decía, el reborde dorsal de la médula espinal, el reborde ventral de la médula espinal y hay una severa elevación. Esto es magnificada para que ustedes vieran la lesión, T12, T13 y una elevación severa de la médula espinal. El ligamento longitudinal dorsal que va por todo el centro también está elevado, algunas veces se puede llegar a romper la fibra de ese ligamento parcialmente o totalmente, inclusive. Aquí vemos la elevación y vemos el material. Acá vemos que hay otra lesión concomitante, lo que les decía, del 25 al 30% de las lesiones aún presentan lesiones concomitantes que pueden ser importantes en ese paciente. Pasamos, lo miramos más amplificado y vemos que ese material se distribuye hacia craneal. Y si ustedes se recuerdan la nueva clasificación de hernia discal de tipo 1, clasificamos cuando era solo dorsal, como la que vimos en las cervicales, era clasificación 1, pero como es más frecuente, en este caso, el disco intervertebral, el núcleo pulposo se va hacia craneal o caudal y ya sería una clasificación tipo 2. Y cuando ocupa parte de 2 cuerpos intervertebrales puede ser clasificación tipo 3 de extrusión discal. Pero en algunos casos, aún la cantidad de disco intervertebral no es la que determina la sindología clínica ni la prognosis del paciente. El verdadero hecho que determina la prognosis de un paciente o las posibilidades terapéuticas y el futuro de ese paciente es la velocidad con la que este material puede haber salido. Hay dos factores importantes, la velocidad de salida del material y el tiempo de evolución de la lesión. Lesiones de más de 72 horas con sindología muy avanzada pueden llegar a ser irreversibles en gran parte de la sindología clínica. Lesiones donde puede salir muy poco material pero a muy alta velocidad puede generar un severo edema y puede generar necrosis de la médula espinal, inclusive que el material entre en la médula espinal, que es llamado Hansen 3 o
o extrusión explosiva del disco intervertebral y es la que tiene peor pronóstico, que aunque sea solo localizado en un punto, puede producir severa necrosis de la médula espinal, mielomalacia focal y posteriormente mielomalacia ascendente. Este es para mostrarles una extrusión discal que se llamaba anteriormente Hansen tipo 1 o extrusión discal, que está en la nueva clasificación, sería un 1-2, o sea un 1 con salida hacia dorsal y hacia craneal. Aquí podemos ver el material parcialmente hacia un lado de la médula espinal, que sería el lado izquierdo o el lado derecho. Sí. ¿Cómo podemos ver en la imagen si es destrucción o protrusión? Porque Bueno, se ve la elevación de la médula, pero... está buena la pregunta. Mira, si nosotros miráramos esta imagen y la analizáramos, digamos, detenidamente, este es un disco intervertebral que está calcificado. Yo le mostraba al doctor Farfalini que los discos intervertebrales deben de verse un poco hiperintensos en esta zona. Y aquí tú ves una elevación pequeña, ¿verdad? Aquí aparentemente hay una protrusión discal. ¿Cómo la diferencia? El material discal tiene que estar dentro del canal vertebral de una forma, digamos, o sea, puede ser mayor o menor, pero tiene que estar dentro del canal vertebral ocupando espacio. Es una lesión ocupante de espacio, esa es la razón. Las lesiones de protrusión son lesiones compresivas exclusivamente, o sea, vamos a ver acá. Por ejemplo, en esta lesión, nosotros vemos, esta es una lesión ocupante de espacio. Si este es todo el canal vertebral o el canal medular, aquí está ocupando aproximadamente el 40%, quizás un poco más, del canal vertebral. Las lesiones protrusivas tú generalmente las vas a ver en esta forma, una elevación acá o acá, y no ocupa como tal una gran parte del canal, sino una pequeña parte hacia afuera o hacia central, y se ve de esta forma. Se ve exclusivamente se ve o el disco protruido aquí, o sea, la parte oscura del disco, que es el anillo fibroso, ¿sí?, que es hipointenso, habitualmente se puede ver ocupando una partecita pequeña de la lateralización del disco o aquí. Entonces uno por eso diferencia fácil, es una deformación del disco como tal, mientras que las extrusiones tú vas a ver este material contra el canal, o sea, deformando ya el canal como tal. Ahorita la vemos ahí, hay muchos casos y es muy fácil. Es así. Es una muy pequeña cantidad de material y generalmente se pueden ver en varios discos intervertebrales así, mientras que las extrusiones en sinología son dramáticas y la imagen a veces es mucho más llamativa que la misma sinología del paciente. Hay pacientes asintomáticos que tienen severas extrusiones de disco intervertebral. Por ejemplo acá, en esta imagen, podemos tener, aquí está un disco intervertebral y hay una pequeña material aquí que corresponde a una protrusión de disco. Y acá hay un material que está también en el canal vertebral. Estas pequeñas material discal corresponde a una protrusión. Lo que pasa es que el corte debe ser un poquito más caudal para poder ver bien el disco. Por ejemplo, yo veo el borde hiperintenso de la médula, se puede decir. Cuando hay una protrusión, ¿no se pierde el borde de la médula? Se pierde el borde de la médula. Ahorita lo vamos a ver en una que tengo más adelante, que ya vamos a acabar, de disco intervertebral lumbosacro. Donde ustedes más lo van a ver ahorita en las imágenes, este es un disco intervertebral lumbar que presenta una protrusión de disco y es extremadamente dramática. Si ustedes lo miran aquí, se ve una elevación muy severa del reborde ventral de la médula espinal, pero ustedes lo ven acá en cirugía, la elevación, aunque existe, no es tan dramática, o sea, la médula no está elevada hasta acá, esto es un elevador, y la médula espinal estaba levemente colocada. Este paciente que tiene una sinología, aunque se operó, no empeoró en nada después de la cirugía, pero no mejoró en nada, porque el problema era que tenía una incontinencia urinaria por la ubicación de la lesión. Pero lo más importante es ver que lo dramático que se ve acá de la lesión de compresión medular no correspondía en la realidad en el momento de la cirugía. Adicionalmente a esto, ¿cómo sabes tú que esto no era una protrusión o una extrusión? Con el corte transverso o el corte axial. Ese corte que se ve acá es de ese mismo paciente, de ese mismo que viaja hacia adelante. Y si tú lo miras aquí, no es tan dramático. O sea, todo esto que se ve elevado aquí no es tan dramático como lo que se ve en el corte sagital. Y esto es lo que más, digamos, en la región lumbosacra o intumescencia lumbosacra, muy frecuentemente se analiza tanto la ubicación de las facetas articulares, de las facetas articulares, de los discos intervertebrales, de los cuerpos vertebrales, pero adicionalmente a eso la localización, aquí una listesis, lo más importante, una compresión ventral
y puede haber una compresión dorsal que es dada por la listesis y una hipertrofia del ligamento interarcuato en esta zona. Entonces, en la región lumbosacra, aunque sean leves, moderadas o severas, la compresión concomitante dorsal y ventral determina muchas veces el pronoxis del paciente y es la que da la alternativa terapéutica muchas veces quirúrgica del paciente, sumado a la sindología clínica. Pero muchos perros de algunas razas, como los pastores alemanes, en alto porcentaje, aunque tengan este tipo de lesiones, pueden llegar a ser asintomáticos, y eso hay que tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. Aquí en este caso una amplificación de imagen en T1, donde se observa básicamente la compresión ventral y la compresión dorsal en una articulación lumbosacra con estenosis. Y ustedes ven acá que hay una protrusión de un anillo fibroso del disco craneal, pero no es significativa, lo significativo está acá, con un paciente con sindología clínica. Siempre debe ser testeado con radiología previa la médula espinal para neurolocalizar, no solamente por sindología clínica, sino por radiología, para determinar cuál es el tratamiento que se debe seguir. Como ustedes bien vieron, no existe diferencia estadísticamente significativa muchas veces en pacientes con protrusiones crónicas o multifocales de discos lumbares entre el tratamiento quirúrgico y el terapéutico o el tratamiento con medicamentos o conservador, ayudado de fisioterapia y otras alternativas. Entonces, si no existe muchas veces diferencia, hay que evaluar muy bien para ver cuál es el paciente que se determina para procedimiento quirúrgico. Y en neoplasias espinales que también pueden llegar con la misma sintomatología que con médula espinal, porque muchas veces van con una enfermedad crónica progresiva y esperamos a que llegue una paraplegia donde es evolutiva con el tiempo, donde se localiza la lesión, si está extramedular o si está intradural o si está intramedular en algunos casos, que puede ocupar espacio. De acuerdo a eso será el pronóstico del paciente. Pueden ser muchos los tumores, cualquier tipo de tumor puede llegar al canal vertebral. Cada día son más los pacientes que atendemos con este tipo de patologías y que son mejorados en su condición clínica, hoy en situaciones de eventos quirúrgicos. De los que hemos encontrado con mayor frecuencia han sido sarcomas, como condrosarcomas, condromas, se han encontrado lipomas, linfomas, todo este tipo de tumores dentro del canal vertebral. Pero muchas veces, algunas veces se pueden ver cambios en la densidad o en la radiopacidad de la vértebra en radiología que nos pueden ayudar al diagnóstico en resonancia magnética, pero muchas otras veces no. En una radiografía simple no se encuentran estos cambios tan evidentes y es cuando la resonancia magnética toma importancia y podemos encontrar lesiones neoplásicas en el canal vertebral que pueden ser extramedulares o intramedulares, y como en este caso una lesión que llevaba mucho tiempo, nunca fue detectada clínicamente hasta que empezó a desarrollar sindología, pero que ocupaba espacio en el canal vertebral, que solamente se podía determinar bajo cierta secuencia de la resonancia. En la secuencia simple no se observaba, pero aquí está en T1 con contraste, se observa claramente la lesión, acá está en T2, se observa la lesión, acá está en STIR, se observa la lesión, acá está en T1 con contraste, se observa la lesión. Es una lesión que aunque está en el canal medular, está fuera de la médula espinal, o sea, es extramedular, que coge o es el medio de contraste paramagnético de Aolino. Al ser incorporado, se tiñe toda la lesión porque se dañó la barrera vascular y la meninge se tiñe completamente, o la parte donde está la meninge, y es compatible por la forma de cola de rata, posiblemente con un meningioma. Desafortunadamente este paciente no se le hizo patología, pero todas las características por localización, el 80% o algo así de los tumores de meninge en caninos pueden estar localizados en la región cervical, por lo menos por estadística. Entonces, eso nos indica que lo más probable es que sea un meningioma cervical. Y una cosa que muchos se preguntan o nos preguntan, ¿cómo determinar una mielomalacia o una inflamación medular? Lo primero es determinar el tejido perilesional que se puede observar, que se puede ver edema o no, pero la médula espinal como tal, cuando tiene un proceso, ya sea quirúrgico o simplemente un proceso vascular, puede presentar una pérdida de su estructura anatómica, y esa pérdida de la estructura anatómica se puede ver hipointensa o puede perder toda la arquitectura de la médula espinal, y esos son casos en los cuales hablamos de necrosis medular. Y normalmente estos pacientes, cuando se les hace una histopatología o un examen anatomopatológico, se comprueba de que tienen un proceso de mielomalacia que puede ser focalizada o ascendente. Y este tipo de patologías se pueden presentar después de un infarto fibrocartilaginoso, luego de un traumatismo vascular o severo de la médula espinal, o aún en algunos casos después de una herniación vertebral o de disco intervertebral, o
en trauma contuso sobre la médula espinal y son modelos que se han utilizado inclusive en pacientes para estudio de regeneración, en pacientes biomodelos, y es lo que vamos a ver siempre que veamos esta imagen. Una médula espinal tiene un muy pobre pronóstico, lo dicho por el doctor Ronaldo Casimiro da Costa, hiperintensidad en T2 y severa hipointensidad focal en T1, mal pronóstico para la médula espinal, y es lo que se conoce como una sección medular de tipo anatómico, donde no hay un corte, pero sí hay una pérdida de la funcionalidad y los axones que van aquí tienen una disrupción de la funcionalidad total. Entonces, traté de hacer un resumen de una de las patologías más importantes del disco y esto, que es lo que se presenta como complicación relativamente frecuente y muy dramática en pacientes que pueden llegar a tener trauma medular o incluso complicaciones postquirúrgicas después de un trauma medular, que es la mielomalacia. Esto es Santa Marta, la playa del amor, y si tienen alguna pregunta, pues al respecto, o si ya está todo claro, ahí tenemos muchos pacientes para eso. En su experiencia, el Hansen tipo 3, ¿lo ha visto? ¿Qué sintomatología clínica presenta? ¿Y cuál es el nivel de recuperación? Hay una cosa que el doctor Cristian creo que está de acuerdo conmigo. Primero, la sinología clínica que me reporta el clínico es lo más importante antes de diagnosticar un Hansen 3, ¿cierto, doctor? O sea, que tienes un paciente parapléjico sin sensibilidad profunda. Ese es el primer, es decir, si tenemos ese dato de entrada, puede llegar a ser un Hansen 3. En segundo lugar, el paciente, aparte de la clínica, que tenemos una afectación de tipo, generalmente puede llegar a ser bilateral muchas veces, porque puede ocupar un segmento importante de la médula espinal, puede ir central, o sea, no hay predilección por sustancia blanca o sustancia gris, puede ser en cualquier parte de la médula espinal. Eso por un lado. Por otro lado, son lesiones muy focales y muy pequeñas que se pueden ver en las primeras 48 horas en la médula espinal, donde ustedes tienen un caso ahí que lo van a ver ahorita, de que dice Clínica Veterinaria Bercana, que es muy parecido a la imagen que se vería en un Hansen 3, que es una zona hiperintensa muy focal alrededor del epéndimo o dorsal al epéndimo o ventral al epéndimo, no importa la zona porque no hay predilección. Pero lo más importante es el hallazgo de no recuperación, porque el Hansen 3 no se recupera, la zona hiperintensa y básicamente no crece de tamaño, la evolución clínica es estática, o sea, el paciente queda parapléjico, paraparésico, no ambulatorio y ahí se quedó, no evoluciona positivamente y adicionalmente a eso, si le hiciéramos una histopatología, podríamos encontrar material discal ahí, que es lo que se ha hecho ahorita, se está haciendo PCR con esas partículas, ese tejido del disco intervertebral que se ha encontrado en la médula espinal, se sabe que no fue por una embolia y se está estudiando para ver si esos pacientes que presentan Hansen 3 son por predisposición genética. Pero en realidad lo que se ve es una zona hiperintensa, una manchita blanca en la zona, y normalmente en Hansen 2 o en Hansen 1, en el 1, se ve un edema extenso de la médula espinal, en Hansen 3 no, en las primeras 48 horas es un punto focal. Hay un paciente que llegó hace un par de días y yo lo discutí con el doctor Ronaldo y él lo dictaminó como Hansen 3 por la característica y por la sinología del paciente que le fue mostrado. Entonces, son dos cosas, o sea, solo la imagen no habla de un diagnóstico tan serio, tiene que haber asociado a unos signos clínicos muy, muy catastróficos. Y el Hansen 3 es una nueva clasificación, antes se decía era que había un edema medular y un infarto, ese era el diagnóstico. Y hoy en día se sabe que es una extrusión aguda y que lo que hay ahí es el disco y que no entró por ningún vaso, que eso entró por una extrusión severa, porque la historia siempre es trauma, va caminando, ¡pum!, y el trauma y la lesión. ¿Y en resonancia no cambia después de varias horas? ¿No hay ningún cambio en la médula? Sí, eso hay cambios. Si hay una mielomalacia posterior, pues... Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.